vamos a conocer un poco de cómo está conformado en nuestro país la administración pública. Acompáñenme. La administración pública en nuestro país es federal y estatal, puede haber municipal. Vamos a ir viendo estas formas de organización, vamos a llegar a la federal y luego vamos a bajar a lo que es la administración pública en la Ciudad de México. Luego entonces, como cualquier administración, la administración pública federal, y como ya vimos el concepto de administración, pues realiza procesos relacionados con ¿qué? Con la planeación, la organización, la administración de personal, la dirección y control de procesos. Es muy parecido a este concepto de la administración que vimos en la anterior clase con lo que estamos viendo en este momento. Así es como consideraríamos esta administración pública federal. Estos son los procesos que realiza. Tenemos un esquema en su presentación, lo tratamos de hacer de esta manera para que nos quedara más claro, o sea, visualmente es más claro cuando hablamos de administración pública federal, que es un instrumento del Estado. El instrumento del Estado, que es el gobierno, ¿sí? Que el gobierno, para lograr los propósitos de la comunidad, que él determina cómo va a distribuir, cómo va a ser la autoridad pública y así también como la autoridad económica. Se vuelve una autoridad en estas materias y hace esta función de distribuir, administrar y lo que hemos estado viendo. Entonces, es una atribución, la administración pública, como dijimos, es una atribución ¿de quién? Del Poder Ejecutivo. Este Poder Ejecutivo es una responsabilidad directa del Presidente de la República y a su vez él realiza y cumple con estas obligaciones y responsabilidades que él tiene a través de las secretarías de Estado, de los departamentos administrativos, de la Consejería Jurídica, por ejemplo, y también estos integran la administración pública que se le conoce como centralizada. Y también se apoya de otras dependencias que integran lo que conocemos como la administración pública paraestatal. Ya lo comentamos, pues entonces la administración pública se divide en dos: la administración pública centralizada y la administración pública paraestatal. Y de acuerdo con el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ahí vamos a encontrar las definiciones de lo que es y qué es cada tipo de administración, de qué se encarga la centralizada, qué es la administración pública centralizada y qué es la administración pública paraestatal. Entonces, entenderemos que para concretar los fines del Estado, la administración pública funciona de acuerdo con un marco jurídico, ¿sí? Que determina qué principios son los básicos de su planeación y estructura. Ya dijimos que esta administración pública vamos a encontrarse regulada en un artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero también existen leyes, vamos a llamarle de una manera como secundarias, que son las que rigen el actuar de la administración pública, entre las que vamos a encontrar pues la Ley de Planeación y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pero estas se mandan ¿de quién? De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y son ordenamientos jurídicos fundamentales. En este esquema es un esquema conceptual sobre el marco jurídico de la administración pública y encontraremos así: la administración pública se norma mediante un marco jurídico que se aplica en su origen y naturaleza y vinculación con los preceptos del Estado que se encuentran regidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su estructura orgánica y sus funciones específicas están en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y lo que es sus actividades fundamentales de planeación se encuentran en la Ley de Planeación. Así es como vamos a encontrar este marco normativo de la administración pública. Por lo tanto, ya lo hemos mencionado, lo hemos reiterado, no está de más volverlo a comentar: la administración pública se encarga de apoyar al Poder Ejecutivo. Y en México, ya observamos en el diagrama, se divide en dos: en la administración pública centralizada y la administración pública paraestatal o descentralizada. ¿Qué es cada una de estas? ¿Qué es lo que las caracteriza estas para que nos quede muy muy claro? A ver, la administración pública centralizada va a caracterizarse por ser un conjunto de órganos que se mantienen unidos por un vínculo de jerarquía. Quiere decir que cada órgano se enfoca en una actividad agrupando dependencias, tiene dependencias por ramas, dependiendo de qué sea responsable cada una de estos órganos. Por ejemplo, este tipo de administración pública sería como la Presidencia de la República, la Consejería Jurídica del Ejecutivo y las Secretarías de Estado.
En esa vamos a encontrar la administración pública centralizada. Luego entonces, ¿qué entenderíamos o quiénes conforman la administración pública paraestatal o descentralizada? Y esta está formada por los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal y las instituciones nacionales de crédito. Ahorita vamos a ver cuáles son estas. Por lo menos en la Ciudad de México vamos a identificar algunas de estas. Y al final estas son órganos creados por el Congreso, ya sea por el presidente, y que cuentan con una personalidad jurídica propia y se orientan en la producción y explotación de bienes, por ejemplo, y servicios que satisfagan las necesidades sociales, como vamos a ver que son como coadyuvantes, por llamarlo de una manera. Y en este rubro vamos a encontrar también un punto muy importante que son los fideicomisos públicos. Ellos están considerados como entidades de la administración pública paraestatal. ¿Y qué son estos fideicomisos? Pues son aquellos que el gobierno, ya sea federal o alguna entidad paraestatal, constituyen ¿para qué? Con un propósito, que es la del auxiliar al Poder Ejecutivo en las atribuciones del Estado. Para impulsar áreas prioritarias de desarrollo, por ejemplo, que cuentan con una estructura orgánica, estos fideicomisos, análoga a las de otras entidades y que tienen, por ejemplo, comités técnicos. Estos fideicomisos, ahorita vamos a poner algunos ejemplos, aterrizándolos en la Ciudad de México, para que identifiquemos cuáles son. Y yo estoy segura que inmediatamente en cuanto les dé el ejemplo de lo que es el fideicomiso, que es el que les voy a presentar, van a recordar perfectamente qué es lo que hace, qué está haciendo y cuándo si no cuándo se creó, desde cuándo más o menos viene ya apoyando estas actividades del Estado. Vamos a entrar ya entonces a lo que es la administración pública en la Ciudad de México. A ver, en la Ciudad de México vamos a encontrar que también se divide en dos: la administración pública centralizada y la administración pública paraestatal. Vamos entonces aterrizando ya a lo que es la clasificación de la administración pública ya en la Ciudad de México. Es como muy igual, vamos, no es parecido, es igual como lo que hemos explicado de la administración pública federal, por llamarlo, pero en su territorio, en su marco de acción. Y aquí vamos a encontrar que la administración pública de la Ciudad de México se divide también en dos: en la centralizada, que es la jefatura de gobierno, que es las secretarías, que es la consejería jurídica y de servicios legales, y son los órganos desconcentrados. Vamos a encontrar que tenemos aproximadamente 18 secretarías y de Estado, que vamos a enunciarlas de manera muy rápida, no todas, pero las dejamos muy gráficas para que ustedes las conocieran y supieran cómo está conformada toda esta administración pública centralizada del gobierno de la Ciudad de México. Y encontramos también esta administración pública paraestatal, que son los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de quiénes son los que conforman esta administración. Y también encontramos en el caso de la Ciudad de México pues una administración pública con órganos político-administrativos en cada demarcación territorial, conocidos como las alcaldías. Ahí tenemos muchísima relación, sobre todo los copacos y ciudadanos en sus alcaldías tienen una interacción casi permanente, constante. Y esta integración, su organización administrativa y funcionamiento y atribuciones se encuentran regulados ¿por quién? A ver, aquí está bien importante, es por la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México es la que regula el funcionamiento de estos órganos político-administrativos. Vamos a encontrar en esta diapositiva pues cuántas secretarías de Estado son las que conforman los órganos, la administración pública centralizada. Como les dijimos, pues en la cabeza va a estar siempre el Ejecutivo, que es la jefatura de gobierno. Encontramos la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Y ahí vamos a encontrar la Procuraduría General de Justicia, y de ahí vamos a venir todas las secretarías de Estado: la Secretaría de Salud, de Turismo, de Movilidad, de Gobierno, la Secretaría de las Mujeres. Recuerdan que la Secretaría de las Mujeres se hace secretaría con este gobierno, con esta administración que llegó con la doctora Claudia. Ella sube lo que era el Instituto de la Mujer, lo sube al nivel de una secretaría. ¿Qué quiere decir? Que ya es una cuestión más importante, que depende directamente del Ejecutivo y tiene que ver con estas políticas que cada gobierno tiene. Esta defensa de las mujeres, etcétera. Pues bueno, cambió del Instituto de las Mujeres en gobiernos anteriores a una Secretaría de Estado, ya es la Secretaría de las Mujeres. Vamos a encontrar estas secretarías que son como las que coadyuvan de manera directa en jerarquía con la jefatura de gobierno. Encontramos ya también que
los órganos desconcentrados, y aquí podemos encontrar, por ejemplo, la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, podemos encontrar el Instituto de Formación Profesional, la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México. Estos son como órganos desconcentrados, no son como, son los órganos desconcentrados del gobierno en la Ciudad de México, son los que vamos a encontrar. En este diagrama que les presentamos están enmarcados todos para que ustedes los conozcan, sepan de su existencia y quede muy claro a cuál pertenece cada uno. Esta administración pública paraestatal o descentralizada, que también, bueno, pues coadyuva en el cumplimiento de funciones. Y aquí encontramos ¿a quién? Encontramos aquí a la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. Pertenece en este rubro, vamos a encontrar a la escuela y vamos a encontrar también los fideicomisos que tanto les hablamos, ¿no? Por ejemplo, estos fideicomisos que en el caso de aquí viene el fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México. No sé si ustedes recuerden cuando se suscribió, y esta función que tiene este fideicomiso, que su propósito es de auxiliar al Poder Ejecutivo en las atribuciones del Estado para impulsar tareas prioritarias y de desarrollo. Este fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México iba a rescatar toda esta parte del primer cuadro de la Ciudad de México como un primer con una primera instancia, y fue rescatando algunas cuestiones que fuimos observando. Yo creo que todos hemos observado cómo este fideicomiso ha coadyuvado, ha mejorado muchísimo muchas de las edificios del centro histórico de la ciudad. Luego, entonces, es algo que me parece muy importante que todos conozcamos, que esta administración pública en la Ciudad de México está considerada que todo ciudadano tiene derecho a una buena administración pública. Bueno, es muy importante que todos nosotros tengamos claro que en la Ciudad de México está garantizado el derecho a una buena administración pública. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los actos y procedimientos deben garantizar el derecho a la buena administración pública, y se va a regir bajo ciertos principios, que es un principio de innovación, el principio de atención ciudadana, un principio del gobierno abierto, que este concepto de gobierno abierto lo vimos en anteriores clases, y la plena accesibilidad. Esta plena accesibilidad que tiene que ser para todos en las mismas condiciones. Entonces, lo que simboliza o lo que significa esta buena administración y lo que significan estos principios, pues que todos los trámites deben ser imparciales, equitativos, oportunos en todos los asuntos. También tienen que tener a los ciudadanos o los interesados tienen que tener acceso a los expedientes administrativos, que la autoridad administrativa funde y motive la resolución de cualquier acto que le afecte a cualquier ciudadano o habitante de la Ciudad de México. También tenemos derecho a ser indemnizados por los daños que indebidamente nos cause una conducta activa u omisa de la administración pública. Esto es lo que significa el derecho a una buena administración pública. Luego, entonces, vamos a encontrar que esta relación entre la administración pública y los ciudadanos se da en qué aspecto. Miren, si abordamos este tema de la participación como una acción o una intervención que es directa, activa de los ciudadanos respecto a las competencias que tradicionalmente eran reservadas al Estado, pues conlleva algunas reflexiones acerca de qué entendemos por administración pública. Ya hemos estado hablando del concepto en anteriores clases, sin embargo vamos a reflexionar hacia este concepto. ¿Qué reflexión nos lleva? Si reflexionamos sobre este concepto, es preciso resaltar el doble aspecto que ofrece esta noción de administración pública, o la palabra administración, pues remite tanto a un conjunto de actividades concretas encaminadas a satisfacer las necesidades de la comunidad, pero también a una estructura orgánica, a un conjunto de entes y aparatos administrativos. Esto es lo que vamos a entender como administración pública, este acto de administrar el bien, buscando el bien o buscando satisfacer el bien común, como también encontraremos que la administración pública son todas estas entidades, esta estructura orgánica, estos entes administrativos, es decir, todo el aparato administrativo. Eso también lo vamos a entender como esta parte de la administración pública.